Hemos regresado de las vacaciones tan pobres o más de como nos fuimos. España es uno de los países de la Unión Europea que más crece económicamente hablando. Pero la P del PIB no puede ocultar que la P de la pobreza en España pesa más que en el resto del continente. El nivel de privación material y social severa baja, mejora lentamente, pero muy lentamente. Tanto que España es el quinto país de Europa con mayor tasa de pobreza, según un estudio de Funcas. En esto sí que no vamos como un cohete. Además, el nuevo curso político comienza con fuerza, con la aprobación de la CNMV, de la OPA, del BBVA sobre el Sabadell y la aprobación por el Gobierno de la mal llamada quita de la deuda autonómica. Al contribuyente no se le perdona nada, no se le quita nada. Y todo esto adobado con el precio de la vivienda por las nubes y por la guerra de los cielos entre Ryanair y AENA. Y el reconocimiento del ministro de Transportes, Óscar Puente, de que todavía quedan años de incidencias en el ferrocarril. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. Este lunes comienza de verdad la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Este lunes comienza el plazo para que los accionistas de la entidad catalana acepten o rechacen la oferta de compra. Este periodo de admisión finaliza el 7 de octubre y el 14 ya se conocerá el resultado de la operación. Se sabrá si el BBVA es o no es el nuevo dueño del Sabadell. Para el presidente del BBVA, Carlos Torres, la unión de ambos bancos dará lugar a una entidad líder. Tras la oferta de BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado una valoración excepcional, la más alta de la última década. Ahora es el momento de sumarse al proyecto de unión con BBVA, el mejor socio posible, líder europeo en crecimiento y rentabilidad. En el folleto aprobado por la CNMV no se modifica el precio de la OPA, se mantiene el canje de una acción nueva del BBVA y 70 céntimos en efectivo por cada 5,54 títulos del Sabadell. El Consejo de Dirección de la entidad catalana deberá emitir un informe sobre su postura ante la OPA. Ahora es el momento de que hablen los accionistas, dice el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Y ahora ya estamos en el momento de los accionistas, que son los que tienen que hablar, respeto absoluto por parte del Gobierno y veremos cuál es el punto final de esta operación. Hay que recordar que esta OPA comenzó hace 16 meses y que siempre se ha encontrado con la oposición del Ejecutivo, que a pesar de la luz verde de la Comisión de la Competencia, el Gobierno introdujo una serie de condiciones. La principal de ellas, la prohibición de la fusión de ambos bancos en al menos 3 años. En nuestro país ha bajado ligeramente la tasa de pobreza del 9 al 8,3% de la población. Una mejora que evidentemente no es suficiente. El país, económicamente hablando, va como un cohete, según dice el presidente Pedro Sánchez. Pero España aparece en el repóquer de naciones europeas con más nivel de carencias severas en cuestiones materiales y sociales, como apunta, como explica, un informe elaborado por Funcas. Una visión más profunda. María Millar, directora de Estudios Sociales de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro. Gracias por estar con nosotros en Onda Cero. Hola, buenas tardes. Es evidente que ha habido un crecimiento económico en los últimos años en nuestro país, pero esto se ha trasladado a una reducción. ¿En qué situación está el nivel de privación material y de social severa? Bueno, pues efectivamente ha habido una pequeña disminución entre 2023 y 2024, que son los últimos datos que tenemos disponibles en la tasa de privación material y social severa, pero ha sido una reducción modesta y, de hecho, todavía no hemos conseguido reducir la pobreza material a los niveles de 2019, de antes de la pandemia. De hecho, ni siquiera en este periodo ha habido una tendencia claramente descendente, sino que ha sido más bien una tendencia estable en estos últimos 6 años. ¿En qué situación se encuentra España en relación a la Unión Europea? ¿En qué puesto estamos? Bueno, estamos en el quinto lugar y, de hecho, esta reducción del último año no nos ha cambiado la posición relativa. Así que somos el quinto país en mayor tasa de privación material y social severa de la Unión Europea, pues detrás de países como Rumanía, Bulgaria, Hungría o Grecia. Así que
parece que nuestra posición relativa es bastante mala y no conseguimos, a pesar del crecimiento económico, cambiar esa posición en el ranking europeo de la pobreza. Esto sorprende porque, por ejemplo, la tasa de pobreza en España es superior, por ejemplo, a la de vecinos cercanos, ¿no? Países donde tenemos más o menos una situación económica similar, ¿no? Sí, si nos comparamos, por ejemplo, con Portugal o con Italia, tenemos una tasa de pobreza casi del doble, que es algo muy llamativo, y son países que podemos pensar que son muy similares en muchos aspectos, ¿no? Así que parece que este es un problema, no sé si decir estructural de España, pero sí que tenemos muchas dificultades para resolverlo. ¿Y por qué tenemos esas dificultades? ¿Dónde se concentra precisamente esa tasa de pobreza? ¿En qué aspectos? ¿En qué áreas? ¿En qué zonas? Sí, bueno, pues hay una peculiaridad del caso español, que es que la pobreza se concentra en mayor medida en los hogares con niños y jóvenes dependientes que en otros países. Es decir, por ejemplo, en los hogares monoparentales, la tasa de privación material y social severa en España es mucho mayor que para la media europea y para los datos de la mayor parte de países comparables a España. Y también esto sucede, curiosamente, no solo en los hogares monoparentales, que en todos los países europeos los hogares monoparentales afrontan condiciones de privación más severas que el resto de la población, sino también en hogares que tienen 2 adultos y niños dependientes, ¿no? Y eso sí que es algo anómalo. Una cosa que sucede en España es que la tasa de privación es mayor en los hogares con 2 adultos y niños dependientes que en los hogares con personas mayores de 65 años. Y eso no sucede en la mayor parte de países europeos. Es decir, no estamos protegiendo suficientemente a las familias que están en la fase de crianza, que afrontan muchas dificultades en cuanto a los costes de la crianza, y además los salarios parece que han perdido capacidad adquisitiva y no son suficientes para estas familias. Sí, se puede decir que hemos protegido con más eficiencia a la gente mayor y con menos eficacia a la gente joven. Efectivamente, es así. Las personas en edad de jubilación tienen una protección amplia. De hecho, ahí sí que no nos diferenciamos con la media europea. Estamos, en función del tipo de hogar, estamos o en la media europea o incluso un poco mejor. Donde estamos mal es en los hogares con niños. Y también, se me olvidó decir antes, entre la población inmigrante. La tasa de pobreza entre la población inmigrante es mayor que entre la población autóctona en todos los países, pero en el caso de España la diferencia es mayor que en otros. Aparte, ya para terminar, algo tendrá que ver que tenemos la mayor tasa de paro de la Unión Europea, tanto en la tasa de paro general como en la tasa de paro juvenil. Algo tendrá que ver precisamente con que nuestra concentración de tasa de pobreza, de lo que es el nivel de privación material y social severa, se concentre precisamente en las personas de menos edad. Claro, efectivamente, los jóvenes son una de las personas que tienen peores resultados en cuanto a la privación material, sobre todo si las comparamos con las personas en edad de jubilación, ¿no? Por ejemplo, una de los indicadores que se utilizan para elaborar ese indicador de privación material es el de si puedes permitirte distintas cosas relacionadas con la vivienda. Bueno, pues podemos pensar que para los jóvenes, pues eso hoy en día es muy difícil y, por supuesto, van a puntuar mal en ese indicador. Sí, porque los indicadores son, por ejemplo, pues la climatización, mantener una temperatura adecuada a la vivienda, vacaciones. Ahí esto lo que te dice claramente es precisamente la fuerte desigualdad que hay en España, ¿no? Sí, efectivamente, y cómo el efecto de la inflación ha influido mucho en la capacidad adquisitiva de las personas y de forma desigual en función de la edad, ¿no? Porque mientras que los pensionistas sí que han visto cómo sus rentas crecían con la inflación, no ha sucedido así tanto
en cuanto a los salarios. Así que, y sobre todo son los jóvenes los que se enfrentan a mayores problemas en cuanto a los salarios. Sí. Pues María Millar, directora de Estudios Sociales de Funcas, muchas gracias, muy amable por estar con nosotros aquí en Onda Cero. Muchas gracias a vosotros por el interés. La mirada económica. El precio de la vivienda no afloja el dogal, sigue al alza. En el segundo trimestre del año ha subido un 12,7%, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Es el mayor incremento del coste de los pisos desde el inicio de 2007. Y aquel año del 2007, fue el pico de la burbuja inmobiliaria, que después estalló y todos los andamios cayeron. Pero se llega a la esquizofrenia inmobiliaria desde caminos distintos. Entonces sobraban casas que no se vendían. Ahora, en cambio, faltan. Según Judith Montoriol, economista principal de Caixa Research, ahora hay un déficit acuciante de viviendas. Que es precisamente donde el crecimiento demográfico es más elevado, donde el interés turístico también es muy significativo, donde el precio de la vivienda crece con más intensidad. Esto señala una vez más pues esta necesidad de acelerar la construcción de vivienda asequible en España. El caso es que faltan entre 500.000 y 715.000 casas en nuestro país y el problema es que en el último año solo se han tramitado visados para levantar, para construir 139 pisos. Metamorfosis. Es el momento de acercarnos a la metamorfosis productiva, a la metamorfosis económica con la colaboración de Patricia Gijón. Patricia, saludos. Saludos, Ignacio. Alemania inaugura uno de los 5 ordenadores más rápidos del mundo. Es en el centro de investigación Jülich, al oeste del país, donde se pone en marcha el superordenador Júpiter, uno de los 5 más rápidos del mundo, capaz de sobrepasar el umbral del trillón de cálculos por segundo. Su desarrollo supone una importante aportación a la soberanía digital europea, que permite además acortar distancias con China y Estados Unidos. Por cierto, China lidera las energías renovables con mayor capacidad instalada y consolida así su liderazgo mundial en esto de las energías verdes. Sí, China posee casi 700.000 patentes de energía limpia, más de la mitad del total mundial según datos de Global Energy Monitor. El país asiático alberga casi 2/3 de la energía solar y eólica a gran escala del mundo en construcción. Y el sector tecnológico vive una época de auge, representa ya una cuarta parte del PIB español. Empuja con fuerza la economía digital, que alcanzó el año pasado, Ignacio, una facturación récord de más de 138.000 millones de euros, es decir, que experimentó un aumento del 5,6%. Tiraron sobre todo los sectores de tecnología de la información y contenidos digitales. El empleo, además, aumentó casi un 8%. Y unido a esto, decir que la inversión en investigación pues bate récords. Creció la inversión en conocimiento casi un 11% el año pasado, hasta superar por primera vez los 24.000 millones de euros según la Fundación Cotec para la Innovación. Se trataría de la mayor tasa de crecimiento de la inversión en I+D desde el año 2010. No obstante, Ignacio, si miramos las cifras de hace 3 años, es otro cantar, porque se desacelera 3 puntos, del 15 al 12%. O sea que todavía nos queda camino que recuperar, ¿no? En esto de la investigación en Aún la tecnología. Queda mucho trecho, pero bueno, vamos caminando, aunque sea lentamente. Más información sobre la metamorfosis económica, la metamorfosis productiva en ondacero.es. Ryanair ha confirmado sus amenazas y ha anunciado el recorte de oferta, rebaja en 1 millón de asientos su oferta para la próxima campaña, la de invierno. Rebaja que se une a los 800.000 plazas que recortó antes del verano. El caso es que Ryanair reducirá un 41% su presencia en los aeropuertos peninsulares más pequeños y un 10% en Canarias. Es la guerra de los cielos abierta por la compañía irlandesa contra el gobierno español y contra AENA, el gestor de aeropuertos de nuestro país. El caso es que Ryanair va a volar menos en España, como dice la directora de comunicación
de esta aerolínea, Alejandra Ruiz. Ryanair recorta, por tanto, para este invierno 1 millón de asientos. Eliminamos o sacamos 2 aviones de la base de Santiago, lo que resulta en el cierre de la base, y quitamos también 36 rutas. Por cierto, Ryanair no ha dicho ni pío de reducir oferta en los grandes aeropuertos españoles, como es el caso de Madrid, Barcelona, Málaga, Mallorca o Alicante. Hay que recordar que Ryanair supone el 22% del tráfico de pasajeros en avión en nuestro país y mantiene un fuerte enfrentamiento con AENA por la subida de las tasas. El año que viene se van a elevar un 6,6%, después, eso sí, de estar pues más de una década congeladas. Y el caso es que a Ryanair también les cuecen las multas por cobrar el equipaje en cabina. Maurici Lucena, presidente de AENA, ha calificado de deshonesta la actitud de Ryanair y recuerda que esta compañía ha subido sus precios un 21% y que los huecos que deje los van a ocupar otras compañías. Nosotros no vamos a obligar a nadie, lo que vamos juntamente con los gobiernos autonómicos, las diputaciones, los ayuntamientos, vamos a tratar de persuadir desde la racionalidad de que los vacíos que deja Ryanair pueden ser muy atractivos para otras aerolíneas. Aquí el que no corre vuela. Iberia Express, por ejemplo, ya ha anunciado que piensa aumentar su oferta en Canarias en 30.000 plazas a partir de octubre. Y la húngara Wizz Air, la tercera compañía de low cost de Europa, pues ha presentado 40 nuevas rutas en 16 aeropuertos. La mirada económica, un podcast de Onda Cero. Y de los aviones a los trenes, el ministro de Transportes, Óscar Puente, para explicar las continuas averías y anulaciones en el servicio del ferrocarril, pues en el Parlamento miraba hacia atrás, como si fuera Lot. Asegura que no se habían comprado trenes en 15 años, 17 en el caso de la red de cercanías. Vamos, que Óscar Puente no solo acusa al gobierno de Rajoy de no renovar el material, también a los ejecutivos de Rodríguez Zapatero y al suyo propio, al de Sánchez, que lleva 7 años en el poder. La cuestión es que en este verano, 4 de cada 10 trenes registraron incidencias y el ministro dice que con la renovación de convoyes, de trenes, de material, pues lamentablemente va a seguir habiendo retrasos y problemas en los próximos años. El año que viene, y me temo que los 2 siguientes, vamos a encontrarnos en las 2 partes de la curva, con un material nuevo que algún problema dará, pecados de juventud, y con un material en sus últimos años de vida, con lo cual, en fin. Pues eso, en fin, que el que avisa no es traidor, pero vamos, que ustedes ármense de paciencia. Y mientras el ministro comparecía en el Congreso, fíjese, en Adif se caían los ordenadores y generaba un nuevo caos de retrasos y de suspensiones. Y todo esto en una semana donde se ha aprobado la quita de la deuda, la mal llamada quita de la deuda autonómica. Son 83.000 millones de euros, que en realidad lo que se hace es que se trasladan los debes de los gobiernos regionales hacia los debes de la Hacienda Central. Es el cumplimiento del gabinete, el pago por el apoyo de los independentistas catalanes a la investidura de Pedro Sánchez. Vamos, se podría definir también que es la quita para que no le quiten. La ministra María Jesús Montero asegura que no hay favoritismos. Es falso dilema aquel que plantea que cuando se pacta algo bueno para una parte del territorio es un agravio para el conjunto. Esto es un dilema falso. Es una operación política, dice el PP, y por eso la rechazan de plano todos los presidentes populares, incluido el de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Se hace exclusivamente para cumplir un compromiso y para aguantar una semana más, un mes más, o si puede un año más, el señor Sánchez en el poder. La cuestión es que esta reestructuración de la deuda autonómica tiene un largo camino parlamentario. Difícilmente se aprobará antes del primer trimestre del año que viene. Es decir, el debate en el Congreso llegará justo antes de las elecciones de Castilla y León y de Andalucía. Cosas del calendario político que también juega en esta cuestión. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos. Es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros en La Mirada Económica de OndaCero.es.